En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Iniciamos hoy, día jueves 27 de marzo del año 2025, un nuevo programa de Revelando. Este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, quien ha permitido que este programa durante el presente año cumpla 10 años en el aire. Así que estamos muy contentos por eso y en este día estamos finalizando el mes de marzo con muchas actividades, muchas noticias, muchos sucesos. Y como es tradicional, en el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, el que habla, acompañado de mi estimado amigo, colega radial, don Carlos Fica Cisterna, a quien doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Muy agradecido por tu invitación en el día de hoy para acompañar a nuestros auditores, ya volviendo a casa en este jueves 27, un jueves o una semana más que nada, que ha sido bastante errática en lo que es el clima. La temperatura ha bajado, frío, pero bueno, ya estamos entonces, nos indica que ya estamos entrando en el año, así que muchas gracias por tu invitación. Bueno, y efectivamente, en primer lugar deseo saludar a los técnicos de nuestra Radio Portales y de este programa, y me refiero a don Luis Salinas y don Gerardo Terán, porque son los responsables de que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Y bueno, durante todos los programas de Revelando, estamos nosotros haciendo un homenaje a carabineros, específicamente a los mártires de carabineros, quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber y cumpliendo su rol muy positivo y noble para el cuidado de nuestra sociedad. Y nuestro homenaje en el día de hoy es para quien falleció en un día como hoy, 27 de marzo, pero del año 1991. Y me refiero al capitán Fermín Roberto Guíñez Naudón, quien falleció herido a bala y pertenecía a la 42 Comisaría de Radio Patrullas. Eh, Son muchos los mártires de Carabineros y tratamos nosotros al menos de rendir un homenaje eh, indicando a aquellos que perdieron la vida en un día como hoy. Hacemos extensivo este saludo a toda su familia, este homenaje, que los recordarán obviamente con mucho cariño y también con cierta tristeza. También hacemos extensivo este homenaje a la institución de Carabineros de Chile y a todo su personal, aquellos que están en servicio activo y aquellos que están en condición de retiro. En el día de hoy eh, hablaremos de muchas cosas, pero vamos a primero a tocar un poco algo del deporte y del fútbol, porque hemos tenido recientemente resultados de nuestra selección de fútbol y diría que estamos en una condición bastante crítica
prácticamente sin posibilidades de clasificar, pero me da la sensación a mí, y en este caso creo que es conveniente indicarlo, que hay una crisis en general de todo el fútbol chileno. ¿Sí? Eh, Siempre son los resultados, no solamente de la selección, sino que de nuestros clubes, los clubes más importantes, son más bien negativos en el ámbito internacional. También hay muchos problemas con el campeonato local, con problemas legales, problemas reglamentarios, equipos que le restan puntos, eh, y, y equipos que son a veces incluso desafiliados. Y esto refleja un poco un desorden, diría yo, de toda la actividad, por lo menos en el ámbito profesional. Y creo que la recuperación de eso no es fácil, porque esto no es el resultado de un partido, el caso de selección chilena. Todavía nosotros estamos viendo la participación que van a tener nuestros equipos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, pero efectivamente los resultados no son los mejores hasta ahora. Y bueno, es como el resultado, digamos, de una decadencia de la actividad del fútbol, a pesar de que hace algunos años atrás, Carlos, se, se hizo un esfuerzo por parte del Estado de modernizar una importante cantidad de estadios, lo que mejora en forma significativa la infraestructura para practicar este deporte y sobre todo en el ámbito profesional. Pero eso no se condice con el avance que debiera tener, digamos, con mejora de infraestructura y de posibilidades, ¿ya? Y también de recursos, porque el fútbol recibe muchos recursos, digamos, de la emisión de los partidos a través de la televisión. Pero pareciera que eso no está dando buenos resultados. Hay clubes que están con problemas económicos, otros que tienen problemas con su administración de las sociedades anónimas. Es una crisis bastante importante. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? Mira, hay dos temas. Tú hablaste de hartos recursos, mejoramiento de estadios, pero yo creo que el problema del fútbol yo lo saco a la parte deportiva. Hay un problema concreto de seguridad a cualquier y que no está ajeno al resto de la ciudadanía chilena, pero a cualquier estadio que nosotros vamos hoy día, la gente está preocupada o no va al estadio por el tema seguridad, por los vándalos que están ahí. Eso pasa en todos los estadios del país. Pasa en Santiago, en los dos principales estadios, en los cuatro, digamos, Monumental, bueno, la Católica está en estos momentos en reparaciones, el Nacional, en el Santa Laura, en todos, aquí en Valparaíso. Valparaíso también ha tenido cosas fuertes con la hinchada guanderina. Así que, bueno, ese es un tema. Pero por otro lado, yo quiero salirme un poquito del fútbol y Chile ha mejorado mucho en otros deportes. El fin de semana recién pasado veíamos una deportista chilena en la final de los 400 metros planos en bajo techo. Y así hay otros deportistas que permanentemente nacional que están destacando en diferentes aspectos. Si bien hoy día en el tenis no tenemos gran resultado, pero tenemos como cuatro tenistas en buen nivel. En golf tenemos a Niemann, que este año se ha destapado y es uno de los grandes. Entonces, si bien el fútbol no nos ha traído buenas noticias, otros deportes sí nos han traído muy buenas noticias y por nombrar solamente un par, porque podríamos sacar. También en el fin de semana el remo trajo otras buenas noticias a nivel sudamericano. Entonces, y lo importante en Chile no solamente es el fútbol. Ojalá la mayoría de la gente practique deporte, el deporte que sea, porque el deporte nos trae muchas cosas, muchos valores, el trabajo en equipo, el espíritu de superación, el que yo hoy día logro una marca y mañana con mi esfuerzo puedo lograr otra. Entonces, todo ese tipo de cosas es algo muy importante que traen los deportes en general. Esa es mi opinión, don Carlos Flores Ruiz. Oye, bueno, efectivamente, y me vino a la mente lo siguiente, porque este problema de los recursos, fíjate que curiosamente, uno de los deportes que tiene mayores recursos es el fútbol, Sí, po. que tiene malos resultados, y otros deportes que reciben muy pocos recursos tienen
maravillosos resultados. ¿Ah? Muchas veces a mí me ha tocado, o me gusta, digamos, me atrae ver en televisión el campeonato de básquetbol nacional, que se juega en el sur. ¿Ah? Sí, po. En el sur, digamos que hay importante actividad basquetbolística, donde está Deportes Valdivia, Ancud, Puerto Vara, Osorno. eh, Hay una cantidad, Universidad de Concepción, son una cantidad importante. Y también hay equipos muy relevantes de básquetbol aquí, como los Leones, Colegio de los Leones, ¿ya? Y los, bueno, los clubes importantes como Universidad Católica, Universidad de Chile, que son de la capital. Por lo tanto, efectivamente tú tienes razón, ¿ah? El deporte está en un buen pie, por lo menos en muchas disciplinas, pero, pero básicamente, y también hay que decirlo, el deporte más popular es el fútbol y es el que llena los estadios, incluso es tan influyente que cambia el estado de ánimo de la población, ¿ah? Dependiendo de los Claro, pues, resultados. ¿Ah? claro. Pero, Cuando gana pero Colo-Colo, la barraquita está mejor. bueno, sí, no solamente hay varios equipos populares como Santiago Wanderers, Everton de Viña del Mar, ya, Universidad de Chile, y también hay equipos de provincia. ¿Ah? A mí me ha llamado mucho la atención lo que ocurre, por ejemplo, con dos clubes importantes, que uno es Deportes Concepción, que venía de las divisiones más bajas porque fue desafiliado en algún momento, y ahora ha llegado, pero no solamente ha llegado a participar, sino que con importante aporte de público en el estadio Ester Rúa en Concepción. Y el otro es Deportes Puerto Montt, que también tiene destacada participación y con mucho hincha en el estadio. Y esas son buenas noticias. Te Es de agrego esperar que otro, eso. ¿Ah? te Bueno, por agrego supuesto. otro, Iquique. Ah, bueno, obviamente, Iquique, y sí. además Iquique tiene otra cosa. Los iquiqueños son muy querendones de su tierra. Y cuando juega Iquique, donde juegue, van los iquiqueños a verlo. En Santiago, aquí en Viña. Eso me llama la atención de los iquiqueños. Bueno, ese era un Bueno, comentario o una interrupción. ya que estamos en lo anecdótico, me acuerdo de haber sido el año pasado, o tal vez un poco antes, un par de años atrás, que hubo una fotografía de un hincha que estaba prácticamente solo en el estadio con su bandera y era hincha de Deportes Puerto Montt, precisamente, y que fue muy popular y no solamente fue viral, digamos, en Chile, sino que todo el mundo de este hincha que estaba solo en el estadio con su gran bandera. Pero bueno, es lamentable en todo caso que la selección chilena esté en estas condiciones, porque yo creo que Chile, por todo el desarrollo que tiene, por los recursos que recibe el fútbol, merece estar en otra posición. Debería, nosotros deberíamos estar disputando los primeros lugares sudamericanos, la eliminatoria, y estar prácticamente clasificados. Que Eh, hoy día somos colistas. exactamente, somos los últimos. Ahora, no tengo claro eso, pero me parece que los jugadores que participan en muchas partes tienen destacados desempeños en el extranjero. No sé cuál será el motivo cuando llegan a Chile y rinden poco, ¿ah? En general. Y uno lee permanentemente el periódico y ve cómo se destacan en sus propios clubes en Europa, en Argentina, en Brasil, en México. Y de repente uno dice, bueno, estamos perfectos, pero cuando se reúnen la selección chilena, pareciera que algo ocurre ahí, un efecto psicológico que no podría yo en este momento determinarlo, pero no se produce un buen Oye, rendimiento. pero Porque hay un... a- además tenemos que decir que en Chile contrató a Gareca y Gareca es un entrenador destacado y no ha logrado sacar resultados. Entonces no sé si es culpa de él que no sabe enfrentar los partidos, cosa que me parece extraño porque el hombre es de gran experiencia en torneos de máxima exigencia, o es, no sé, pues, el propio jugador chileno que tiene problemas, digamos, de a lo mejor de enfrentarse en los grandes desafíos. Oye, No, tú me ibas a decir algo. mira, respecto a lo que tú decías afuera, hoy día no tenemos esa gran cantidad de jugadores afuera de buen nivel. Hoy día en Europa, ¿quién tenemos? Alguien en Italia en segundo nivel, está Alexis Sánchez, y en Francia uno más. ¿Y quién? Y Y algo tenemos en Dinamarca también tenemos, en bueno, pero México en tenemos Dinamarca, jugadores. ya.
No, ¿ah? pero espérate, pero En antes Francia, teníamos en Inglaterra, teníamos en Francia, teníamos en Alemania, teníamos en Italia, en las principales ligas del mundo y en equipos tan importantes como el Inter, como el Real Madrid, como el Barcelona. En eso teníamos, hoy día no lo tenemos. No lo no, tenemos. Y sí lo tienen. El mismo Ecuador lo tiene, tiene mejor currículum los jugadores que están afuera que los chilenos. Entonces, eso yo creo que también ha bajado el nivel de los jugadores o no se le ha sabido sacar el rendimiento de los entrenadores. En realidad no me atrevo a dar una opinión al respecto, pero aquí son dos cosas, es un binomio, eh, futbolistas y entrenadores. exactamente. Pero bueno, es de esperar, digamos, de que el fútbol se recupere como actividad, como entidad, que los clubes comiencen a tener éxitos internacionales y para que Chile sea futbolísticamente respetado en el mundo. Así que creo que es importante haberlo comentado. Eh, También nosotros en esta oportunidad, Carlos, vamos a cambiar de tema, pero vamos a conversar sobre, tenemos en todos los programas nuestra editorial. Y en el día de hoy nuestra editorial se titula La responsabilidad fiscal. Y en este punto, que lo hemos conversado en otros programas, pero lo volvemos a reiterar porque es sumamente relevante en el futuro del país, porque las empresas privadas pueden estar funcionando de forma excelente, los precios de los commodities pueden ser altos, o sea, las condiciones económicas externas pueden ser favorables. Pero si no existe una responsabilidad con los recursos fiscales, eso produce un efecto muy negativo en la economía en general. Y nosotros estamos viviendo en este último periodo una crisis bastante profunda en cuanto a los equilibrios fiscales, ¿ah? El gobierno se ha endeudado demasiado, también han subido el costo, ¿no es cierto?, de mantener al Estado funcionando, con el aumento importante de contrataciones, más de 100.000 personas en el Estado, y también, digamos, el mal funcionamiento del Ministerio de Hacienda. El mal funcionamiento del Ministerio de Hacienda que ha fallado en forma, yo diría, insólita en la forma de realizar los presupuestos. ¿Mm? Porque maximiza en forma exagerada, diría yo, los ingresos, que al final se convierten en un problema deficitario, porque no se recauda lo que se piensa y ya los gastos están comprometidos a través del presupuesto. Y eso produce un déficit enorme que básicamente se puede solucionar a través de subir impuestos o a través de conseguir préstamos. Pero conseguir préstamos significa también nuevamente agravar el sistema fiscal, de responsabilidad fiscal, eh, y, y esto trae consecuencias porque se supone, no se supone, sino que a final de año va a haber una elección de presidente y va a haber un cambio en el gobierno, un cambio de gobierno. Cualquiera sea el signo que obtenga el gobierno, en la presidencia de la República, se va a encontrar con un problema bastante grueso y bastante complejo por lo demás. Y eso es necesario analizarlo, pero más que analizarlo, yo diría que es corregirlo. Se habla, digamos, en este momento el gobierno ha recortado del presupuesto 600 millones de dólares y debiera haber recortado 1.500. No sabemos si lo va a hacer, si no lo va a hacer, porque si no lo hace, significa que va a agrandar la deuda o va a agrandar el problema del déficit. Y además se estima que el próximo gobierno va a tener que hacer un recorte de 6.000 millones de dólares, lo que es una cifra muy importante. Entonces, estamos en esta condición donde uno siente la sensación de que estamos mal administrados, ¿ya? Que hay ineficiencia, y yo diría incluso en algunos casos hasta negligencia, con el uso de los recursos públicos. No sé cuál es tu opinión, Carlos. Mira, tú hablaste
este gobierno maximiza ingresos, los considera más de lo que vienen. La verdad es que, como tú dijiste recién, esta es una ineficiencia, esta es una falta de profesionalismo, porque de lo que pasan ahí. Por otro lado, hay bastante mal gasto. Hay un aumento tremendo en el gasto en la administración pública. ¿Cuánto? Creo que el año pasado ha crecido más de 100.000 personas en empleos en el gobierno. Y eso es plata igual que en la casa. La plata es finita y la plata se acaba. Si no, vamos a tener que generar dinero como se había antes y hoy día no se puede hacer porque el control eso lo tiene el Banco Central. Ahora, lo que estamos hoy día, bastante mal gasto, programas no evaluados y por otro lado prioriza este presupuesto, el que priorizó la cultura, cuando hoy día en Chile los problemas no son cultura, los problemas son seguridad. Entonces empezamos, gastamos y eso, igual que en la casa, se acaba. Y esto lo dicen los economistas, tú lo hablaste, 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto nos costará recuperar esa plata, esos 6.000 millones de dólares? Y recordemos que hace poco tiempo atrás, el gobierno de Chile le sobraba la plata y tenía puesto en bancos tenía plata ahorrada y hoy día estamos nosotros con una tremenda deuda externa. Entonces yo veo este gobierno, como tú dijiste, ineficiente, de falto de profesionales, gente que no ha dado el ancho, como se dice actualmente, en lo que debiera hacer, y con un presidente que tampoco ha dado el ancho porque puede que haya es decir, el problema de la gente que está en Hacienda también es un problema del presidente, quién elige. Y hay que elegir adecuadamente. El presidente no es un especialista en eso, lo entiendo. Pero uno tiene que rodearse de la gente adecuada. Y hablaban de que Marcel, que era un tremendo economista, yo hoy día lo estoy dudando. Bueno, y además eso es súper importante porque eh, la labor del presidente, tal como tú mencionas, no es a lo mejor dominar en detalle los problemas económicos, pero sí tiene la responsabilidad de chequear la eficiencia de su equipo. Y cuando cualquier administrador de cualquier empresa, un gerente, un presidente de una empresa, cuando ve un área que está funcionando mal, ¿qué es lo lógico? Que produzca un cambio, que haga un cambio de rumbo, que corrija, que coloque a una persona que pueda satisfacer los requerimientos de ese cargo. Pero vemos acá que se cometen errores y errores bastante gruesos y las personas siguen cumpliendo su función sin ninguna sanción ni reprimenda, por lo menos en forma pública. Entonces, es bien importante eso, ¿ah? Oye, Que el presidente también ha fallado en esa parte. ¿Mm? oye, hoy día mismo por ahí leía la cantidad de sueldos altísimos en el Senado. Sobre 40 personas que ganaban sobre 10 millones. Eh, y si uno mira también, se mete a transparencia o revisa lo que gana gente en diferentes puestos de los ministerios, hay mucha gente con sueldo que con su currículum en ninguna empresa privada lo ganaría. Una empresa privada paga sueldos altos en la medida que los produce. En el Estado, no. Entonces, eso tenemos que limpiarlo. En el Senado, gente que gana 17 palos, 17 palos y con 70 y tantos años de edad. Váyase a su casa, po. ¿Ya? Y deje que funcione, que la chimenea funcione y también los senadores, porque ellos son los que finalmente fijan los sueldos. Claro, a lo mejor pueden decir hoy día son derechos adquiridos, ya conforme, me la compro. Pero hasta hace poco habían 20 y tantos que ganan y ahora hay 40 y tantos que ganan sueldos altos. Entonces, tenemos que apretar dónde está la grasa. Y hay harta grasa en Mm. este país, Mm. en el aparato Bueno, público. precisamente lo que tú hablas, Carlos Fica, es lo que se llama responsabilidad, pues. Eso es lo que tienen que tener las autoridades del Estado. Es un bien escaso Responsabilidad, hoy día la responsabilidad en exactamente, el Estado, parece. responsabilidad, porque en el fondo las personas que están en esos puestos están para administrar el dinero que nosotros, los ciudadanos, aportamos al país para que funcione. Entonces, si ese dinero que aportamos es mal gastado o no tiene la eficiencia requerida, o
no obtiene los resultados esperados, significa que hay que efectuar cambios drásticos. Y eso no se ve en este gobierno y aparentemente, por lo que le queda, no se va a ver durante todo el periodo. Yo creo que es importante recalcar este tema ante nuestros auditores porque precisamente lo que lleva a los países hacia el abismo son las irresponsabilidades, son las malas administraciones, porque Chile no se merece eso. ¿Y no se merece eso por qué? Porque Chile está lleno de recursos, Chile está lleno de bendiciones de la naturaleza. Chile tiene un recurso humano lo suficientemente eficiente para ser de los primeros, como ya fuimos, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo se requiere un líder, un conductor para que este país salga adelante. Así que, bueno, lo hemos dicho muchas veces. Este año es un año que puede usted, señor auditor, producir cambios en el país. ¿Quieres agregar algo, Carlos? Sí, yo quiero agregar eh, un tema muy simple. Yo estoy de acuerdo que el Estado pague sueldos altos a profesionales que tengan esa calidad. Pero cuando vemos los currículos de la gente que en el Estado, en ninguna empresa privada ganarían esos sueldos, 5 7 10 millones, gente profesionales eh, con un Sin currículum experiencia. bastante básico el currículum. Entonces la idea de que el gobierno pague buenos sueldos para atraer profesionales de buen nivel. De repente nosotros criticamos a la minería, que gana tremendo sueldo. A la misma Codelco, lo que paga tremendo sueldo, pero son profesionales de alto nivel. Estoy de acuerdo con eso. Pero cuando tenemos un Estado ineficiente, con funcionarios ineficientes, con profesionales ineficientes, estamos votando la plata. Bueno, el tiempo sabemos que es muy importante y sobre todo en radio. Se nos acaba el primer bloque. Vamos a continuar conversando después de la pausa. Vamos a hacer una pausa musical con una canción del recuerdo, una canción que es del año 1989 y que es del conjunto argentino eh, Los Auténticos Decadentes y se llama Loco, tu forma de ser. Espero que la disfruten y conversamos en un rato más. Estimados auditores de Radio Portales, reiniciamos nuestro programa, segundo bloque, de hoy, jueves 27 de marzo del año 2025. Este programa, Revelando, es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha permitido estar en el aire durante muchos años y precisamente en el año 2025 cumplimos 10 años. Así que estamos muy contentos con eso. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, acompañado a mi estimado amigo y colega de profesión, colega radial, don Carlos Fica Cisterna. Debo reconocer también compañeros de colegio, así que nos conocemos muchos años. No nos podemos contar mentiras entre nosotros dos, así que, pero vamos a seguir conversando eh, de lo que está ocurriendo. Y efectivamente, lo que nosotros queremos poner en tabla en esta oportunidad es precisamente lo que un poco del ámbito internacional, ¿ah? Porque estamos viendo que en el mundo internacional bueno, hay muchas situaciones que están ocurriendo, muchas crisis en los países, crisis políticas, crisis sociales, sobre todo crisis de seguridad. Pero también hay eventos que tienen, ¿no es cierto?, la paz mundial en vilo, ¿ah? Con una paz muy frágil y que está ocurriendo en distintos lugares del mundo. Como lo hemos conversado muchas veces en nuestro programa, el conflicto ruso-Ucrania, el conflicto que existe entre China y Taiwán, el conflicto que existe entre Corea del Sur y Corea del Norte, eh, y el conflicto que vamos a conversar ahora, que es el conflicto del Medio Oriente. Eh, este conflicto se ha ampliado en cuanto a su implicancia geográfica, ¿ah? Porque no solamente está
circunscrito al área de Israel, del área de el Líbano y Palestino, sino que también se ha extendido un poco más. De hecho, nosotros somos testigos que hubo un cambio de gobierno muy drástico, muy importante en Siria, que cambió también el- los equilibrios militares y políticos en esa zona, pero también cada vez vemos que hay una influencia enorme en esa zona de Irán. Irán que se ha declarado abiertamente enemigo de Israel, y también está apoyando a los eh, hutis hutíes en Yemen. Y Estados Unidos ha ordenado, ¿no es cierto?, desde finales del año pasado hasta ahora y ha hecho varias veces bombardeos, ¿no es cierto?, a las tropas o a las locaciones de estos eh, luchadores extremistas islámicos, ¿ah? Que son financiados por Irán, y que están afectando directamente el tráfico, ¿no es cierto?, en el Mar Rojo, que conduce al canal de Suez, o sea, una vital vía logística del mundo. Y esto cada vez aumenta en su magnitud, ¿ya? Y de hecho, esa zona, la zona del Mar Rojo, se ha convertido en algo bastante relevante para Estados Unidos, ¿no? De hecho, ha enviado flotas, digamos, para poder combatir este problema de los Houthis. Eh, y, y esto está afectando, está dejando muy frágil la paz. Vemos que también Israel ya no se cumplió la tregua, o se rompió la tregua que existía con la Franja de Gaza y Israel ha vuelto a bombardear. También Hamas y Hezbollah también han mandado misiles desde el norte, desde el Líbano, digamos, y también de otras partes que ha debilitado, ¿no es cierto?, los acuerdos que se habían firmado hace poco. Y esto constituye una amenaza, como una amenaza porque cuando, cuando ingresa una, no voy a decir una potencia, pero es casi una potencia como Irán, que está haciendo esfuerzos enormes para constituirse como una potencia nuclear, cosa que sería muy negativa para el mundo, está produciendo efectos que no son deseados para la paz mundial. Así que es digno de analizar, de seguir, de ver la trazabilidad de esta crisis, y que efectivamente puede producir en cualquier momento conflictos de mayor magnitud. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Mira, la verdad yo lo veo un poquito, lo miro por el lado económico, esa interdicción o esa complicación para trabajar en esa área, en el comercio internacional, el tráfico marítimo, encarece de mucha manera los productos, porque en vez de hacer un viaje lo alarga bastante, tener que cruzar por abajo, por el Cabo Buena Esperanza. En Por otro África. lado, en África, por el otro lado también, esa es una zona donde todo eso es zona petrolera, productora de petróleo, donde también encarece el valor del petróleo, aunque en este último tiempo no ha estado a valores altos, todo lo contrario, pero son cosas sumamente preocupantes. Irán hace poco, no me acuerdo tiempo atrás, cuando atacaba a Israel con cientos de drones, ¿te acuerdas tú? Sí, exactamente. Entonces hace ese tipo, yo pensé que Israel iba a tener una reacción más fuerte ahí, pero bueno, son la inestabilidad que tiene el mundo y que no solamente es eso, acordémonos también que un poquito más arriba está Rusia y Ucrania, que también ahí hay Estados Unidos está logrando aparentemente una pequeña tregua, pero es difícil lograr eh, una paz duradera cuando se han hecho bastante daño. Eh, y eso también afecta al comercio, zonas productoras de energía como es Rusia, zona productora de graneles como es Ucrania. Entonces el mundo está bastante complicado. Y Trump llegó aparentemente
No sé, porque con esto que logra en Rusia y Ucrania, si logra pacificar eso, se va a notar bastante un, un poroto, por decirlo de alguna forma, eh, y ojalá lograra eso. Pero por otro lado también hay otras desconfianzas en otros países. La confianza entre Estados Unidos, Europa y China tampoco está muy buena con todo este tema de los aranceles. Entonces, este mundo está bastante complicado. No solo Chile, ¿ah? Chile tenemos nuestros propios problemas, pero afuera y que también nos repercuten a nosotros. Bueno, efectivamente, bueno, las crisis que se producen en esa zona del Medio Oriente de por sí son importantes, afectan a todo el mundo, pero aparte de eso, lo que estábamos hablando del Mar Rojo, tiene un efecto también aún mayor, o sea, un impacto, digamos, mucho más amplio, porque afecta a toda la cadena logística que va a Europa o que va a Estados Unidos, porque en el punto cruza el canal de Suez y por el Mediterráneo llega a Estados Unidos y llega a América en el fondo. Pero ahora tiene que darse una vuelta por el Cabo Buena Esperanza, como tú dices, en África, África del Sur. ¿ya? Y es bastante lo que sube el precio del transporte, ¿ya? Eh, entonces ahí tenemos, digamos, un impacto en todo el mundo, ¿ya? Nosotros, los chilenos, siempre somos también, cualquier crisis que ocurra en el mundo, a nosotros de alguna manera nos afecta. Pero yo quiero destacar, Carlos, una fortaleza que tiene Chile, ¿ah? Gracias a la política de libre mercado y de mercados abiertos, Chile ha realizado tratados de libre comercio con gran parte del mundo, por lo que hace, y además no solamente tiene comercio con todo el mundo, sino que además lo tiene diversificado, ¿ya? No es todos los huevos en una misma canasta, ¿ya? Hace exportaciones de gran magnitud a Japón, a Corea, a China, Estados Unidos, pero también a Europa. Y también tiene su cantidad un poco menor, pero no deja de ser importante hacia América Latina. Y próximamente el presidente de la República viajará a la India. Interesante, era muy interesante la India. Y ustedes comprenderán que India es el país más poblado del mundo, ¿ah? Y con una economía floreciente. Si ustedes, nuestros auditores deben saber, por ejemplo, que la India es el principal productor de software del mundo, ¿ah? Es el principal productor de cine del mundo, y tiene una población de más de 1.400 millones de habitantes. Entonces, obviamente que es un lugar de interés para Chile, un interés del Estado, no un interés del gobierno, un interés del Estado. Todos los chilenos debemos procurar tener comercio con todo el mundo porque eso nos trae progreso. Y no solamente nos trae progreso, sino que además, de alguna manera, nos asegura la paz. ¿M? Porque si nosotros, por ejemplo, eh, fuéramos afectados por la guerra arancelaria de Donald Trump y Donald Trump dijera en algún momento, oye, le voy a subir un 30% los aranceles a Chile, bueno, nosotros de alguna manera no nos desplomamos con eso, porque seguimos teniendo exportaciones a Asia y seguimos a Europa y a otras partes del mundo. Y si a eso le agregamos este gran mercado que es la India, vamos a quedar siempre, entonces eso nos da una cierta seguridad, una seguridad logística, una seguridad de progreso, ya, lo que es una fortaleza para cualquier país. Así que nosotros debemos estar atentos a lo que ocurre porque estos conflictos, como los que hemos nombrado, ¿no es cierto? El de China-Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, eh, el conflicto de Rusia y Ucrania, el Medio Oriente, el Mar Rojo, ¿ya? Eh, Son conflictos que en cualquier momento y tal vez en forma inesperada pueden escalar de una forma importante y pueden producir una debacle económica. Porque nosotros podemos exportar a muchos países, pero nosotros no solamente necesitamos eso, también nosotros necesitamos importar de muchos países. Y cuando se producen estos conflictos, las cosas se encarecen y afectan a los países, esto con productos más caros, porque son escasos, y lo que significa también un mayor precio para la población. Así que nosotros siempre debemos estar preocupados de lo que ocurre en el mundo, de los conflictos, de cómo se están resolviendo, aunque muchas veces pareciera que estamos como lejos, pero la verdad es que nos afectan de forma significativa. No sé si tú tienes algo más que agregar en este tema, Mira, Carlos.
Yo agregaría aquí, tú hablaste de que tenemos China e India. Este año tuvimos una no buena temporada con China en nuestro principal producto frutícola, que es la cereza. Tuvimos un barco que debió haberse demorado 20, 22 días, se demoró 57 y una pérdida completa. Bueno, eso nos indica que el mirar hacia India, que hoy día no tenemos la cadena logística o no tenemos los canales de comunicaciones marítimas claramente abiertos con India. Con China sí, pero eso nos ha producido problemas importantes cuando estamos creciendo muy fuerte. Entonces, es muy bueno mirar y ojalá poder ingresar a India, un mercado, como tú dijiste, que ya pasó a China, ¿ah? Ya es más grande que China en cuanto a habitantes. Así que yo creo que sería muy bueno y lograr, digamos, que nosotros diversificar nuestros productos. O sea, no podemos tener que China tenga el 90% del mercado de las cerezas. Creo que es un error. Y que tenemos que irlo mejorando porque además la producción de cereza ha ido subiendo en forma muy fuerte y están entrando en estos años en producción árboles plantados hace poco y nosotros tuvimos hace poco también algún problema porque había falta de agua, pero en este momento el problema del agua ya está solucionado, eso se está solucionando y nuestra producción de cereza tenemos que ser capaces de ponerla no solo en China, ojalá en India, ojalá en otros países más y diversificar nuestros clientes en ese aspecto, como lo tenemos en muchos otros que estamos súper diversificados. Pero en la cereza es un problema complicado. Oye, y recordar lo siguiente, Carlos, Carlos Fica. eh, Hasta hace poco tiempo en este mismo gobierno había mucha reticencia a firmar el tratado TPP-11, Ajá. hasta que lo firmaron. Y resulta que en el poco tiempo que ha tenido vigencia se ha triplicado el comercio, las exportaciones chilenas. Eso es para demostrar la importancia que tiene el libre mercado para Chile. ¿Ah? O sea, la verdad es que las ventajas son enormes, ¿ya? Así que eh, nosotros como país tenemos todo para ser un país altamente desarrollado. No estoy hablando de llegar, no, altamente desarrollado. Tenemos una población que está relativamente bien educada, ¿ah? A pesar de que se critica mucho la educación, pero respecto a otros países está muy bien ubicada, tiene profesionales de capacidad de innovación enorme, y además este país, lo que nos entrega, esta franja que tenemos en el Pacífico, que nos entrega de todo, nos entrega minerales. Cuando tú hablas de la cereza y la exportación, estamos viendo que nosotros tenemos solamente el 2% del territorio cultivable y tenemos estos resultados. Entonces, ahora que se supone que Chile va a iniciar un plan nacional de desalinización, lo que va a permitir asegurar el agua para muchas actividades industriales, agrícolas y de consumo humano, ya esto nos va a indicar, nos va a llevar realmente al desarrollo. Y si eso lo sumamos al hidrógeno verde, lo sumamos a una serie de innovaciones que están ocurriendo en nuestro país, debiera, nosotros no tenemos justificación. Es como, es mire, voy a usar un término bastante coloquial, a lo mejor no es el más correcto, pero eh, a un entrenador de la selección de Brasil no se le perdonan las derrotas, porque la calidad de jugadores que tiene es imposible. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos todas las condiciones para ser desarrollados. Solo necesitamos un buen conductor, políticas fiscales responsables, gente que le guste innovar, que dé desarrollo a la población, a la innovación, al crecimiento, ya, a la creación de empresas, a la creación de riquezas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y eso, vuelvo a repetir, eso es parte de lo que tenemos de la obligación de hacer este año con las votaciones. Tenemos que elegir gente correcta para que nos lleve al desarrollo. Eh, y quiero pasar a otro tema, estimado Carlos, y que tiene que ver con la seguridad. Tiene que ver con la seguridad y lo he planteado de la siguiente manera. eh, el control de fronteras. ¿Es la solución para la seguridad de Chile? ¿Qué tan importante es para la solución de la seguridad en Chile? El control de las fronteras. Bueno, esa es una pregunta, pero obviamente lo que yo quiero comentar,
es que efectivamente el control de nuestra frontera es algo vital para mejorar las condiciones de seguridad en Chile. Y tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos, Carabineros tiene una expertise en fronteras, tiene dotaciones para fronteras. Obviamente no es suficiente, porque nunca antes lo habíamos necesitado en forma tan intensa, pero tenemos que activar eso. Tenemos que darle los recursos y la tecnología, el equipamiento, para que Carabineros active una gran fracción, digamos, de su fuerza en el cuidado de nuestras fronteras. Porque efectivamente lo que se ha perdido en seguridad en Chile, ustedes lo ven, gran parte se debe a la inmigración. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Quiero, porque esto tiene apellido, a la inmigración ilegal. Porque la inmigración legal le ha traído beneficios a Chile. Y cuando la inmigración se hace en forma adecuada, se hace en forma ordenada, eso produce generalmente beneficios. Por lo tanto, creo que hay una tarea muy importante y debe asumir el próximo gobierno, que es el reforzamiento, el control absoluto, pero estoy diciendo absoluto de nuestra frontera. Y esto se basa en dos pilares. Uno interno, que significa tener una buena policía de frontera, y uno externo, que significa una adecuada presión diplomática hacia los países vecinos, porque los países vecinos también tienen mucho que decir en la inmigración ilegal. O sea, ellos no pueden convertirse en un pasillo, también son un elemento importante que tiene que ver con la inmigración ilegal por pasos no habilitados. ¿Qué te parece, Carlos? Mira, ese tema es bastante. Tú hablas de carabineros, PDI que están en eso, Fuerzas Armadas en alguna medida. Y yo creo que el problema no va por ahí, el problema va por la autoridad. El problema va por la justicia, que finalmente terminan haciendo algún camino para dejarlos acá. Hoy día, quien entra a una casa por la ventana tiene que ser expulsado. No hay otro camino. Yo creo que cuando uno Eh, invita a es- alguien a su casa, lo recibe con mucha felicidad, porque uno lo está invitando, le abre la puerta, bienvenido. Pero cuando alguien se mete por la ventana, esa persona no está entrando en buena lid, no está entrando. Entonces, ese es el problema y que la autoridad tiene que tener lo suficiente voluntad, pantalones para hacer lo que corresponde. Yo estuve hace poco en un país donde usted tiene 30 días, a los 30 al día 31 ya está cometiendo un delito. Y no le preguntan nada, no, mire, no, es un delito. Así que eso es lo que hay que hacer aquí. La sí, autoridad aquí amenaza y no cumple. Lo que hay que hacer, como en otros países, hacer cumplir la ley. oye, estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero yo en lo que estoy haciendo énfasis es que hay una etapa previa a eso. No tenemos nosotros que esperar encontrarnos en la calle con un inmigrante ilegal, porque lo que tenemos que hacer es que no entre. Esa es la No, primera barrera. Lo que tú dices es complementario en el sentido de que efectivamente cuando se detecta una persona que está en condición ilegal, se debe buscar los medios para expulsarlo oye, de inmediato, oye, oye, ¿ya? y hay otra cosa al respecto. Y de hecho, por ejemplo, hay una cosa que está haciendo Donald Trump, ¿ya? Cuando la persona que comete un delito es un extranjero, lo manda a las cárceles de El Salvador. Bueno, esas son políticas, digamos, de que a lo mejor son duras, pero son disuasivas para el que comete el delito. Nosotros debemos proteger nuestra frontera para que no entre nadie, ¿ya? Y para eso debemos duplicar, triplicar o cuadruplicar nuestra policía de frontera, darle tecnología específica, darle los recursos, darle la tenía, la preparación, el entrenamiento. Porque nosotros efectivamente, los que conocemos, cuando uno habla de los carabineros de frontera, uno siempre piensa en el carabinero este que anda con el poncho de Castilla, color verde, por supuesto, a caballo en la zona de Aysén. Claro, porque ese policía está efectivamente haciendo una doble labor, digamos, no solamente de custodia de la frontera, sino que además está en apoyo a la comunidad que vive en la frontera. Pero en el caso del norte es distinto, es distinto. Entonces, hay que tomar medidas especiales y hay que tomar medidas concretas, ¿ya? Eh, el otro día conversando con unos amigos, analizando, ¿se imaginan ustedes, señores auditores, que en vez de haber contratado 100.000 personas en el Estado,
hubiéramos dedicado esos recursos para ampliar la dotación de carabineros, específicamente, ¿no es cierto?, en los distintos departamentos que corresponden, la Policía Ciudadana, la Policía de Frontera, etcétera. Si se hubieran usado esos recursos que se mal utilizaron para contratar personas en el estado, 100.000 personas, por lo menos la dotación habría aumentado en forma significativa y estaríamos con una presencia de carabineros mucho más efectiva y disuasiva que la que tenemos hoy día. Carlos. Oye, y aquí también quiero yo mencionar algunos incentivos perversos que existen. Las prioridades, cuando un extranjero llega a Chile indocumentado, él queda en la categoría más baja de FONASA, por decirlo de alguna forma, y tiene prioridades en la atención de salud y tiene prioridades para entrar a colegios respecto a los chilenos. Entonces, ese tipo de cosas que es injusta para el chileno, pero también es un incentivo para que él sabe que llega a Chile, va a tener salud y va a tener educación. Entonces, es otro tema que tenemos que ponerle el cascabel al gato. No, no más ese ser bueno con gente que no viene con buenas intenciones, porque alguien que entra por la ventana no viene con buenas intenciones. Bueno, efectivamente, estimado Carlos, mira, estamos al final del programa. ¿Ah? Este tema es muy entretenido, es necesario volver a tocarlo nuevamente. La seguridad es vital en toda democracia, es vital para las personas, es vital para la vida normal de todo ciudadano. Sin seguridad no hay libertad. Por lo tanto, el gobierno, no importa el color que sea, debe dedicar su máximo esfuerzo para producir un ambiente de seguridad en Chile, cosa que en este minuto no existe. Y no solamente no existe, sino que está degradándose. Así que vamos a seguir tocando este tema. Estimado Carlos, yo te agradezco que me hayas acompañado en el día de hoy. Eh, a nuestros auditores que tengan un excelente resto de semana. Carlos, tu despedida. Muchas gracias a ti por la invitación, a nuestros auditores, un feliz retorno a casa en esta ya mediados de la semana, así que muy buenas tardes. Bueno, y vamos a tratar seguramente en los próximos programas también esto que ha ocurrido en nuestra ciudad de Valparaíso, estos desórdenes, alteración del orden público, barricadas, etcétera, que alteran la vida normal de las personas. ¿Ah? Ese es un tema que lo vamos a tocar con mayor, Que limita la libertad, como dijiste tú. exactamente, con mayor profundidad en los próximos programas. Así que fue realizado, ¿no es cierto?, por los pescadores, ¿ya? Que todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no a usar la violencia para conseguir objetivos o anunciarse. Eso tenemos que erradicarlo en nuestro país. Estimados auditores, muy buenas tardes. Nos encontraremos próximamente conversando en nuestro programa Revelando. Y les recuerdo que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Estimados auditores Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.